Entonces, vamos a grabar, vamos a ver Arduino, vamos a ver Celio Ladder, programación Ladder. Celio en particular, una aclaración importante que no me acuerdo si la hicimos en los videos. Celio no es un PLC, es un relé programable, o sea, es más chico. Dentro de las categorías de este tipo de aparatos de lógica programada, no de lógica cableada, sino de lógica programada, como fueron los microcontroladores que vimos, está esta línea de controladores flexibles, que se usó para resolver los problemas de tener que cambiar en su momento, tener que cambiar la programación de, por ejemplo, fábricas o plantas grandes, etcétera, etcétera, de tener que cambiarlas para adaptar a distintas fabricaciones. Las fábricas de los años 70 eran todas unidireccionales, ¿sí? Eran todas unidireccionales. Es decir, una fábrica de autos fabricaba autos, no fabricaba otra cosa. Los japoneses impusieron el estilo, sobre todo Toyota, Yamaha, Mazda y demás fábricas que se dedicaban, Mitsubishi, fábricas que se dedicaban a una finalidad. Que Mitsubishi durante la Segunda Guerra Mundial fabricaba aviones, ¿sí? Y después fabricó autos, y después de los autos fabricó aparatos electrónicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando vos tenías que adaptar una fábrica enorme, ¿sabés lo que es cablear todo de nuevo? Hacer cada uno de los tableros de conexión para que las máquinas funcionen adaptadas a una función o a la otra. A fabricar aviones, ponele en su momento. Yamaha hacía 3 meses de fabricación de instrumentos musicales, 3 meses de motos, 3 meses de auto, y 3 meses vendía productos de otras fábricas. Son las fábricas que dominaron, digamos, o que estuvieron presentes desde el 70 hasta el 2000. Hoy están las fábricas, digamos, desde el 2000 a esta parte, están las fábricas con personalización. Entonces, digamos, entre el 70 y más o menos el 2000, un poco antes, un poco después, no son exactas las fechas, pero más o menos entre el 70 y el 2000 las fábricas podían cambiar de función, pero, por ejemplo, si Toyota estaba dedicada a fabricar autos, fabricaba todos los autos de color rojo, o digamos, no todos los autos, pero la mitad de los autos de color rojo, la otra mitad de color naranja, ñácate, y ahí se terminaba la joda. Sí, eso era toda la flexibilidad que vos tenías en tu planta. En el 2000 empezó a trabajarse, ¿sí?, la posibilidad de que las fábricas, en esto los alemanes se adaptaron rápido también, y de hecho los fabricantes de los primeros PLC fueron ingenieros americanos que trabajaron en plantas en Alemania. Después, oficialmente el PLC se inventa en Estados Unidos, se le da nombre, se le dan los estándares y todo lo demás, pero la idea del PLC es reemplazar todo un tablero de relés y contactores y cableado y todo lo demás por una lógica de programación que permita cambiar las funciones de las máquinas y adecuarlas rápidamente. ¿Se entiende? Esa es la función. Cuando ustedes miran un PLC, el PLC fue hecho para reemplazar los tableros de automatismos del pasado, ¿sí? Un PLC, que es un modulito que se monta en un riel DIN, si son chicos. Los grandes, acá por ejemplo, el PLC más grande que yo conozco, es el que está instalado en la planta
en la planta de tratamiento, de efluentes cloacales, ahí en la costa, allá para el lado de Parque Camet. Adentro de ese PLC es un Texas Instruments, y adentro de ese PLC se puede caminar. Adentro del PLC, es decir, el PLC está montado adentro de un cuarto de 5 por 4 metros, un poco más grande inclusive, y uno puede caminar por dentro, y los módulos es Texas Instruments, los módulos de ese PLC. No sé si ahora los habrán ido reemplazando partes, me imagino. Siempre hubo problemas con los repuestos, con ese PLC en particular. Cada una de las entradas o salidas que tenía en ese momento ese PLC, en este caso, entradas por un lado, salidas por otro, no son de uso alternativo como en el caso de los microcontroladores. Lo que es entrada, lo que es salida, y no se pueden intercambiar. Pero en el caso de este PLC que les menciono, el de la planta de tratamiento de efluentes, tenían, yo no me acuerdo exactamente, pero 1000 entradas de sensores, una cosa así. Tenía sensores de gases en la planta de tratamiento de efluente, pero una cantidad tremenda de sensores que actuaban los ventiladores después de salidas, porque manejaban la planta, está presurizada, para que no salgan los... Teóricamente la planta de efluentes no debería tener olor. Para eso se diseñaron los ventiladores de tal forma que los ventiladores de extracción de gases son más chicos que los ventiladores de inserción de aire. Entonces, como ustedes insertan más aire del que extraen, la planta trabaja con un poco de presión adentro, de presión atmosférica apropiadamente, de forma tal de no sacar olor hacia afuera. Teóricamente la planta, que si ustedes pasan a veces por la ruta echa un olor espantoso, no debería pasar. En realidad, el olor que echa la planta se debe más que nada a los camiones transportadores de efluentes cloacales que van hasta allá y vuelven, que muchas veces van perdiendo líquido cloacal y todo ese tipo de cosas, pero la planta en sí está bien pensada, está bien diseñada, está inteligentemente ejecutada inclusive, y es muy prolijo. Cada cable que llega de un terminal al otro tiene la numeración del cable con perlitas así, identificatorio, y ustedes pueden seguirlo a través de, no sé, 1500 metros que tienen algunos tendidos de cable para los sensores, y lo pueden seguir de punta a punta porque lo van identificando en cada caja. Es tremendamente grande ese PLC. Apropiadamente hablando, eso es un PLC en serio. El celio que nosotros usamos es más bien un relé programable, y no un PLC, que es un aparato más grande, un control, digamos. No tiene una definición clara PLC, pero se suele utilizar para controles con mayor cantidad de entradas, ponele de 250 para arriba, y mayor cantidad de salida, ponele de 250 para arriba también, como para considerar la escala cuando uno habla de PLC. En este caso, el Celio no es un PLC, es un relé programable. ¿Estamos? Eso es lo que es. Y funciona con un diagrama que se llama ladder. Vamos a ver. Ustedes, como siempre, por favor, me paran, ¿sí? Cuando tengan alguna duda, alguna pregunta o algo, ¿sí? Por favor. Yo, si no, les muestro, y ustedes me dicen si están viendo o van entendiendo. Esto que está acá, lo que ustedes ven así, un plano gris y no se ve nada, es la pantalla de inicio del Celiosoft. Nos va a obligar siempre el simulador
esta serie de Celio nos va a obligar a que cuando hagamos un archivo nuevo siempre vamos a tener que elegir con qué modelo trabajar. ¿Por qué nos obliga con qué modelo trabajar? Porque eso claramente determina la cantidad de entradas que tengo, la tensión con la cual trabajo, la tensión que tienen que tener las entradas, si las salidas son a relé o a triac, por ejemplo, o sea, si son a relé, que es una cuestión de bobinas electromagnéticas que abren y cierran contactos, o si los contactos van a ser operados con triacs o transistores, por ejemplo, de salida, que podría haber, depende de la serie, y nos va dando características. Fíjense, acá tenemos, ven que yo les decía hoy, tenemos la tensión de alimentación 24 volt DC, 24 volt en continuo, 100 a 240 volt de alterna. Podemos tener para otro. Pero me parece que se ve en gris, al menos yo lo veo todo gris. Ah, todavía se ve en gris, perdón. Sí, lo están viendo en gris. Parate un cachito. Entonces vamos a cambiar la forma en la cual ven las cosas. Vamos a mostrarles la ventana directamente y ya está. Ahí van a ver, no se asusten porque van a ver repetido, pero en alguna forma yo tengo que poder, ahí sí lo están viendo, ¿no? Acá ven la ventana de selección, ven que dice selección del módulo, ahora sí la ven, sí. ¿O no? Díganme, los escucho. Sí, ahora sí se ve, profe. Muy bien, gracias, aproveché, me tomé un sorbo de café. Bueno, entonces, acá tenemos, fíjense, este primer módulo, entonces decía 24 volt de corriente continua, por ejemplo, 100 a 240 de alterna, de 48. Fíjense que tengo entradas digitales, tengo entradas digitales, 6 entradas digitales, 12 entradas digitales. Acá tengo un módulo que tiene 48 volts, depende la serie que sea. Yo puedo tener, ponerle un relé que tenga ya display incorporado, por ejemplo, como en este caso. Tengo 10 a 12 salidas sin extensión, ¿lo ven a eso ese cartelito que me saca? Puedo no necesitar una pantalla, por ejemplo, puedo no necesitar mostrar datos en una pantalla LCD, entonces elegiría que en costo es bastante más barato que el otro, digamos, tiene la misma cantidad de entradas y salidas, la misma tensión, pero es un poco más barato porque no tiene el display, lo mismo que que tiene mucho más salidas, pero por ahí no tiene display como que pertenece a la serie más cara porque es la serie que tiene la mayor cantidad de entradas digitales, que tiene algunas entradas mixtas, digitales o analógicas, que se pueden usar, algunas tiene, no es tanto por ahí la versatilidad, no tengo todas las entradas analógicas, pero sí tengo unas cuantas que me acepta valores para medir digitales, ¿sí? O analógicos, digamos digitales o analógicos. Tengo salidas meramente digitales. Acá sí lo que no va a haber va a ser salidas PWM, no en Celio, al menos. En algunos y muy pocos PLC de otras marcas y en otras series un poco más modernas tienen salidas PWM, pero siempre son de baja potencia. No hay salidas PWM de gran potencia en ninguna de las series de los PLC usuales. No he visto yo, en mi experiencia al menos. Podría ser que estuviera equivocado y habrá que ver, y seguramente la tecnología va a variar con el tema, con el tiempo. Por otro lado, fíjense, por ejemplo, acá tenemos pantalla y teclado. ¿Ven que dice ahí pantalla y teclado? Tiene pantalla y teclado incorporado, o sea, tiene un teclado propio con el cual puedo hasta programar inclusive. Se podrían estos aparatitos programar desde el teclado, lo cual sería un infierno si uno lo tuviera que hacer. La verdad que esto de programar desde el teclado local del aparato viene desde la época que se diseñó el primer PLC,
pero realmente si lo tienen que hacer se van a querer matar, acuérdense de mí si algún día les toca. A mí me tocó una sola vez hacerlo y nunca más lo quise hacer en mi vida. Es un infierno programar local, ¿sí? Porque son muy pocas las posibilidades y uno va lento, es como buscar en internet con el control remoto del televisor. Vieron una cosa así de agradable, pero encima más complicada todavía. No se los recomiendo. Y por otro lado van a ver que siempre les ofrece al menos dos modos de idioma de programación, lenguaje de programación, para hablar con propiedad, que son BDF y Ladder. LDAC a Ladder. Ladder es el lenguaje escalera, Ladder es escalera en inglés. Le decimos Ladder porque los comandos son como escalones de una escalera que van formando el programa y que son leídos en el orden en el cual uno los escribe, aunque podría ser que fueran varios de ellos ejecutados de forma simultánea. No hay un orden en ladder prescrito. ¿Sí? No hay un orden prescrito. Si se ejecuta, puede ser que todo se ejecute al mismo tiempo y se haga una maraña. Así que si uno tiene que hacer que algo se ejecute después de una orden, por ejemplo, que yo primero quiero ingresar la clave de control de ejecutar el aparato y segundo quiero que arranque el motor, bueno, tengo que habilitar ese escalón de la escalera, lo tengo que habilitar con una condición que va a estar en el primer escalón. Se va a entender mejor cuando veamos cómo opera esto del ladder. Bueno, elijo uno cualquiera, vamos a elegir justamente los más grandes porque nos dan más posibilidades de 24 volts de continua de alimentación, porque sí, caprichoso. Y bueno, de acá elijo también uno que tenga buena cantidad de entradas y salidas, por ejemplo, vamos a ver, este que tiene 8 digitales y 6 relés de salida, 8 de entrada digitales, 6 de salida digital a relé. Es una buena cantidad para un problemita relativamente pequeño, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Y después me va a ofrecer el modo de programación. El modo de programación es o ladder o BDF. Ladder es lo que vamos a ver en esta materia y con lo cual vamos a terminar la cursada. BDF es lo que vamos a ver en automatización B y con lo cual vamos a empezar la cursada de automatización B. O sea, vamos a ver los dos modos, pero el que quiera, los eléctricos lo tienen que ver de cajón, no hay ninguna excepción al respecto. Los electromecánicos pueden seguir o no con su aprendizaje del PLC. Si quieren, siguen en la materia que es automatización B, y si no, terminan programando con ladder, que de todas maneras, ladder es el modo más usual de programar estos aparatos, ¿sí? Y seguimos. Una vez que elegí el aparato, me propone las posibles configuraciones. Para que ustedes se den una idea de cómo funciona esto, está explicado en el video, por supuesto, pero piensen que acá en la izquierda es como si hubiera un polo positivo de una fuente, todo a lo alto, desde arriba hacia abajo, todo esto es el polo positivo. Y todo en la parte azul donde dice bobina, todo en la parte azul donde dice bobina, todo desde arriba hacia abajo es el polo negativo. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si quiero, por ejemplo, prender una luz, el más sencillo de los programas posibles, lo que tengo que hacer es tomar un interruptor de acá abajo tengo varios botones, ¿eh? Acá abajo tengo varios botones que me dan acceso a distintos menús, que son los que vamos a ir viendo ahora en las clases. Acá tengo interruptores identificados con I, reoriginales, Z, que estos sí son reoriginales porque en realidad son los botoncitos esos que veíamos en el frente del aparato y que se pueden usar hasta programar. Lo único bueno de Z es que son los únicos interruptores a resorte. Es decir, estos Z son interruptores a resorte, los I son llaves.
¿sí? Los I son llaves, cierran o abren, pero no, si yo los aprieto no abren, cierran, ¿sí? Eso lo hacen los Z. ¿Se entiende lo que voy diciendo o no? ¿Alguno está entendiendo lo que yo hago o no me están entendiendo para nada? Sí, Díganme. son como pulsadores. Pulsadores, exacto, pero pulsadores son los Z. Claro. Pulsás un botón de portero. Y Sí. los otros son como la llave de donde prendés la luz de tu casa. ¿Sí? Mm. Los I son la llave de donde prendés el botón de tu casa. Bien. Lo ponemos, hago clic acá y me lo llevo para arriba. ¿Ven? Hago drag and drop, digamos. Y me queda ese botoncito. Se puede usar, admite ladder, dos símbolos. Este que es el más conocido, la norma americana, y si no, la norma alemana que es la que dibuja como si fuera un condensador, como si fuera un capacitor, el interruptor. A mí no me gusta y no la uso. Ni siquiera sé dónde se cambia. Por eso prefiero usar este tipo de simbología. Después ustedes decidan si quieren usar esta simbología o la otra de la. Lo tienen explicado en el video también. Y después las salidas son siempre bobinas, ¿ven? Ahí las salidas son bobinas, aunque digamos en la práctica podrían ser otra cosa, las salidas van a ser bobinas del relé que tienen la salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agarro Q, hago clic y me lo llevo hasta acá, ¿sí? Por ejemplo, ahí me llevé un contacto. Bueno, ahí no. Si yo tengo que llevarme Q, lo que tengo que hacer es agarrar... Bueno, hoy estoy peleado con esto. Ahí. Ahí tengo la salida. Fíjense que tengo los simbolitos acá que son el símbolo por nivel, que si yo me lo pongo, le dejo arriba el cursor, me sale activo en estado, ¿sí? O sea, es activo por el estado en el cual se encuentra lo que la alimenta a esta bobina, ¿sí? Si está en estado alto, se conecta, se prende, digamos, y si está en estado bajo, permanece apagado, ¿sí? Esa es una forma de conexión. Ahí tienen la primera liñita, ven que parece una apertura, es una apertura de corchete, en realidad todo lo alto, cada una de las Q me da la posibilidad de habilitarlo por nivel. Como veíamos en secuenciales, bueno, esto es una habilitación por nivel, pero también tiene una habilitación por flanco. ¿Ven? Acá, ¿sí? La columna de al lado, la que sigue para la derecha, tiene una habilitación por flanco y tiene un set y un reset si es lo que quiero hacer para cada una de las bobinas. No nos enquilombemos, vamos a lo fácil. Ahora, para hacer andar algo, yo tengo que conectar. Acuérdense, acá en el lado izquierdo tengo el polo positivo, ¿sí? Tengo un interruptor y le tengo que conectar cables para llegar a alimentar la bobina. Ahí lo alimenté y la bobina está en contacto con el polo negativo. Entonces es fácil entender que cuando yo cierre este interruptor, la bobina se va a poner activa, se va a energizar, ¿sí? Se va a energizar. Eso es fácil de ver y lo puedo ver cambiando de estado el software a la simulación. Esto es la parte de diseño. Yo podría, por ejemplo, dejarme anotado algo acá en comentarios, ¿sí? Por ejemplo, este es el circuito más fácil, por ejemplo, ¿sí? Me lo dejo anotado ahí. Una vez que cambié ya queda guardado y eso lo hago para anotarme yo y para darme una ayuda a memoria que me puede venir bien más adelante. Si lo quiero ver funcionar, me voy al modo simulación. En el modo simulación, yo tengo varias opciones. Acá tengo representado como lamparitas Q1, Q2, etcétera, etcétera, Z1, Z2, e I1, I2, I3, y todo lo demás. Es decir, tengo las entradas, tengo las teclas, interruptores, estos que decíamos hoy, y tengo las lamparitas de salida. Si yo hago clic
en el interruptor y lo prendo, de esta manera está prendida, pero fíjense que la lamparita Q1 está apagada. Eso pasa porque no hice andar la simulación, yo tengo que echarla a correr con el RAM, ¿sí? Tengo que hacerla andar con RAM. Entonces, con este interruptor en posición apagado, la lámpara está apagada, pero cuando lo aprieto, la lámpara se prende. ¿Lo ven ahí? Y queda prendida. Y obviamente si lo vuelvo a apretar, se apaga y así sucesivamente. Hice lo más elemental que se puede hacer con este tipo de simulador, con este tipo de aparato, con este PLC o con este relé programable, ¿sí? Es lo que hice. Cuando quiero detener la simulación, aprieto el botón de stop y vuelvo otra vez al campo de diseño. Si yo quiero seguir diseñando, yo podría, por ejemplo, hacer un diseño que incluya dos interruptores de dos lugares diferentes y que se conecten en paralelo, por ejemplo. Entonces, lo que hago es hacer clic sobre la línea de unión y eso los pone en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo apriete uno, voy a correr esto acá, cuando yo apriete el primero, la lámpara se prende, si lo apago y aprieto el segundo, la lámpara también se prende. Si yo dejo prendido el segundo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo en el I1 y 2, nunca se va a apagar porque no tiene posibilidades. Y esto es una OR de interruptores, ¿sí? Es una compuerta OR, pero trabajada con interruptores. Lo mismo que hacíamos nosotros antes. ¿Cómo sería una AND? Digamos, lo más elemental del mundo. La pregunta, ¿cómo sería una AND con interruptores? ¿Cómo haríamos una AND de interruptores? De a uno. Una seguida de la otra, profesor. Gracias, bien, bien, bien. Dos interruptores en serie, perfecto. Entonces, pongo el interruptor en serie acá. Fíjense, eso sería la serie. Yo podría configurar, por ejemplo, el contacto como normalmente cerrado, ¿sí? Como normalmente cerrado. Entonces, lo configuro haciendo botón derecho, me sale el menú pop-up y le pongo que sea normalmente cerrado o normalmente abierto. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, cuando yo haga la simulación, lo que va a pasar, muy fácil, es que se va a gobernar con el I1 y no se va a gobernar con el I2, o digamos, se va a gobernar con no I2. ¿Se entiende? O sea, esto es I1 and not I2. ¿Sí? Ven que cuando, en términos de simbología, esta es la norma alemana, cuando el contacto es normalmente abierto, la letra es mayúscula, es I1 con I mayúscula, y cuando el contacto es normal cerrado se pone en minúscula, es I2 con minúscula. No tiene mayores secretos hasta acá, esto no creo que les cause mucho escozor. ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Se entiende lo que voy explicando de la programación? ¿O no? ¿Entienden que es para prender una luz, por ejemplo? Sí, yo tengo una duda. Dale. Acá, bueno, yo estoy marcándote la pantalla. O sea, vos Q1, ¿cómo sabes cuando la energizás? O sea, ¿qué nombre le pones? O sigue toda esa línea. O sea, cuando vos tenés más líneas, ¿no? Más cosas. Sí. Yo como energizo Q1, ponele. Q1 lo energizás por su línea, por su propia línea. Ah, Si o sea, vos yo no puedo poner un contacto de Q1 en otra línea. Sí, puedo poner contactos auxiliares de Sí. Q1. Yo agarro, por ejemplo, vamos a suponer, ya entendí lo que decía, vamos a suponer que agarro I3, un interruptor, y lo pongo acá, y vamos a prender una bobina de destino, vamos a prender una bobina Q2, se tiene que prender la otra lámpara, digamos, Q2, pero yo quiero que la Q2 se prenda solamente si Q1 está prendida. ¿Se entiende?
la cuestión. Entonces, lo que yo hago es agarro Q1 y lo llevo acá. Agarré el nombre, no sé si notaste lo que hice. A ver, cuando voy a Q1, en vez de agarrar Q1 el nivel, la primera columna, agarro Q1 derecho, Q1, la letra Q1, ¿sí? Lo agarro, el texto Q1, y lo llevo y hago el drag and drop ahí. Y fíjate que me pone que ese interruptor se llama Q1, Está bien. pero no es casual. ¿Cómo? Sí, esa es mi pregunta. Eso, exacto. Entonces, ya que estamos, lo mostramos con la simulación y lo vamos a ver ahora. Hacemos la simulación y vas a ver que cuando I sub 3, si yo lo prendo, fíjense en Q sub 2, ¿no? Yo agarro y cierro I sub 3. Lo ven acá abajo, a la derecha, donde me marca, y acá arriba que yo estoy tocando. Si yo lo toco, no se prende, porque no se prende, porque Q sub 1 no me lo deja habilitar. Fíjense que me marca hasta dónde llegarían los electrones, digamos, y que se frenan ahí en rojo, se frenan los electrones ahí y no dejan, no pasan más allá del interruptor Q sub 1. ¿Qué tengo que hacer? Habilito I sub 1, con lo cual Q sub 1 se cierra y el contacto interno de Q sub 1 habilita que Q sub 2 se prende. ¿Se entiende? Entonces, Q sub 2 tiene como consecuencia, esto era un poco lo que yo les decía antes de cuál es el orden. El orden, si no, no queda determinado cuál se ejecuta primero. Si yo saco ese requerimiento del contacto auxiliar de Q sub 1, si yo lo saco de ahí, se prenden los dos al mismo tiempo. Cuando yo toque I sub 1 I sub 3, se prenden los dos al mismo tiempo sin ningún problema. El tema es que si Q sub 1 no está habilitado, por más que yo toque I sub 3, no lo habilito de ninguna forma. ¿Se entiende? Ese es el funcionamiento de los contactos auxiliares. Y contactos auxiliares tengo tantos como yo quiera. Todas las líneas de programación que yo tenga, que son dependiendo de cada uno de los, dependiendo del modelo de Celio que yo utilice, son miles de líneas. Yo puedo usar miles de contactos auxiliares adentro de mi programa, ¿sí? En mi programa tengo 1000 contactos auxiliares de Q sub 1 que no me provocan caídas de tensión, ni problemas de manejo de corriente con la bobina, ni absolutamente ningún inconveniente. Son contactos internos. Se entiende que tiene el PLC, es una de las flexibilidades que el PLC me da para trabajar, estos contactos auxiliares. Por otro lado, yo tampoco tengo obligación de sacar todos los resultados a través de salidas externas. Es decir, yo podría hacer una compuerta, vamos a hacer la compuerta AND común, ¿sí? La vamos a hacer con dos abiertos. Y 1 y 2 es el resultado de la AND de I1, AND y 2. ¿Se entiende? Eso es, y sale por Q1. Y sale por Q1. Pero yo podría, por ejemplo, querer que ese resultado se guarde en memoria, porque yo lo necesito para más adelante. Entonces, ¿cómo hago? Por un lado, voy a habilitar, a ver dónde lo puedo poner acá. Voy a habilitar la línea 2 cuando se habilite la bobina Q sub 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Es decir, yo toco I sub 1, se empieza a prender, pero no se prende, ¿sí? Toco I sub 2, ahí sí se prende y me habilita la bobina Q sub 1. Cuando yo habilito la bobina Q sub 1, me habilita un contacto auxiliar en la línea 2. Y esto yo no necesito sacarlo por una salida externa, porque por ejemplo yo quiero hacer otras cuentas con esto, hacer otras operaciones matemáticas con esto. Entonces lo que hago es utilizar bobinas de memoria que se llaman marks, ¿sí? Se llaman marcas, no memorias, marcas, pero bueno, no es el mismo exacto concepto que una memoria, pero está bueno que lo tengan en cuenta y que se habilitan de la misma manera que se habilitan las bobinas externas. Yo tengo siempre muchas más
marcas, muchas más memorias internas, bobinas de memoria interna. Fíjense la cantidad que tengo yo acá. Tengo 28 memorias internas y fíjense que Q tengo nada más que 10. ¿Sí? O sea, tengo mucho más formas de sacar para adentro mis resultados que para afuera. ¿Sí? Tengo más formas de sacar para adentro que para afuera. Tengo 28 formas de sacar el resultado para adentro del programa que para afuera del programa, que solamente tengo 10. Entonces, las 10 que tengo las tengo que usar con cuidado. Son solamente para conectar las 10 que tengo, que están para conectar al exterior. No puedo desperdiciarlas de manera miserable, entonces las uso acá adentro. Si ustedes se fijan, y lo vamos a hacer ahora, cuando uno hace la simulación de esto, el tema que van a tener es, yo aprieto I sub 1 e I sub 2, se va a prender Q sub 1. Q sub 1 me va a dejar prendido Q sub 1 auxiliar en la línea 002, ¿la ven? Abajo, la línea 002 a la izquierda, me lo va a dejar prendido a la bobina de memoria, pero yo no la veo reflejada en ningún lado. Ese es el tema. No tengo reflejo de la bobina de memoria. Si yo necesito reflejar la memoria en otro lado, lamentablemente la tengo que sacar a una lamparita, a una bobina externa. No tengo otra forma de hacerlo, ¿sí? Y lo otro es, cuando yo desconecto acá y subo 1, y entonces la anda 0, la memoria se pone en 0 también, no me guarda el resultado anterior. Y a lo mejor a mí me convenía guardarme ese resultado. Bueno, para guardarme ese resultado, lo que tengo que hacer es venir y cambio esta memoria por una memoria, pero activada por flanco únicamente. A ver, pero activada por flanco. Entonces, en este caso, yo le pongo el RAM y activo, y ahí me da todo 1, y después desactivo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ah, la pelota, no, me quedó activada por flanco nada más, no, Bueno, en realidad lo tenía que hacer con un set y un reset. Si yo quiero que la memoria se quede en su valor, la memoria es M1. La voy a sacar de acá, activada por flanco, y para que se acuerde, le voy a poner que me active el set de esa memoria. ¿Sí? Entonces, la memoria ahí, cuando yo cierre I sub 1 e I sub 2, se va a activar Q sub 1, se va a activar el contacto auxiliar, y cuando la apague lo va a retener. Bueno, ahora no lo hace, pero lo va a retener. Créanmelo que cuando lo tengan para medir lo va a retener. ¿Sí? Ahora no sé, porque estoy cometiendo algún error que no me acuerdo cuál es. Sí. Y si por ejemplo, se corta la luz, ¿se queda guardada? Te queda guardado y te queda guardado, podés elegir desde qué posición querés que arranque, por ahí podés elegir que se reinicie todo el proceso, o podés elegir que siga con el proceso en el paso siguiente al que venías. Normalmente no es aconsejable que eso pase, digamos, es raro, sería raro que ante un corte de luz vos quieras seguir con el proceso, pero se podría hacer si vos querés. Todo depende también del tipo de alimentación interna que tenga el PLC o el relé lógico que vos tengas disponible. Podría pasar que no tuviera alimentación ininterrumpible, hay algunos que la tienen, hay otros que no. Si no tiene alimentación ininterrumpible, sería difícil de implementar, aunque también se podría implementar con una UPS externa. Vos podrías, normalmente, si tu proceso es muy crítico, lo que haces es pones a alimentar a tu PLC con una UPS, con una uninterruptible UPS, Power System. O sea, se podría hacer si vos querés. Bueno, por hoy vamos a dejar por acá.
porque así aprovechamos a descansar, yo sobre todo que no doy más, perdonen, pero aprovechamos a descansar. Miren los videos, por favor, así ya se van poniendo un poco cancheros con el manejo. Bájense el programa, la bajada del programa es gratis, no hay ningún tipo de requerimiento para bajar, más que, bueno, que pongan, creo que el correo, una cosa así, para que la página les habilite la bajada del software. El software es gratuito, de uso gratuito, forever, no hay ningún tipo de problema. Hay otros software que hacen más o menos lo mismo que el Celiosoft, pero son todos de pago, incluidos los de Siemens, algo que me molesta bastante, pero no sé por qué lo hacen las marcas. Lo hacen para proteger su propio producto intelectual, tienen distintas cuestiones, pero yo creo que sería más inteligente que lo entregaran gratuitamente. Bueno, no pasa. TIA Portal, que es el software que es propio de Siemens, por ejemplo, no es gratuito, y si ustedes no compran un producto, al menos no se los dan. Bueno, no sé por qué pasa eso, pero en este caso les recomendamos que bajen Hay programas, hay software que permiten trabajar con ladder genéricos, que no están mal para practicar. Software hay inclusive para el teléfono, si ustedes quieren, y pueden trabajar con algunos software de esos, pero el problema de esos software es que no tienen en cuenta las limitaciones de entradas o de salidas, o el tipo de entrada, el tipo de salida, o el tipo de alimentación que tiene cada PLC con el cual están trabajando, y por ahí después se encuentran con la sorpresa que hicieron un programa que no anda en ningún lado, ¿sí? Por eso les recomendamos esto de Celio. Así que bueno, esperamos sus consultas, esperamos el PDF. La simulación para el próximo viernes tiene que funcionar. Para este viernes es la primera fecha donde pueden presentar la simulación en Arduino. Es la primera fecha. La fecha límite es la del miércoles que viene, ¿sí? Pueden presentarlo cuando ustedes vean que están listos, no hay inconveniente. Pero suban, por favor, cuanto antes mejor, los requerimientos que tienen para la construcción del Arduino físico, cuáles son las cuestiones que pueden llegar a necesitar, cantidad y de qué disponen ustedes y qué van a usar. Así estamos organizados, ¿sí? Vamos a trabajar en esa parte. ¿Está? Bien, perfecto, Clara, muy bien. Gente, muchísimas gracias entonces por la paciencia, como siempre. Nos vemos la clase que viene, en miércoles siempre, en teoría. Los veo acá. Nos vemos el miércoles. Gracias, chicos.